Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repetimos todos: el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por manos de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y cantamos el Aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bondad de tomar asiento, por favor, hermanos. Hermanos, el día de hoy se nos presenta a la reflexión el tema de nuestra experiencia de fe confiando realmente en la palabra. Porque finalmente la fe implica el escuchar la palabra, pero no solo escucharla, sino confiar en la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en la palabra? Porque a lo mejor la escuchamos, a lo mejor sabemos cosas, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos confiar en la experiencia de la palabra? Y es justo lo que nos habla hoy la primera lectura tomada del libro de Reyes, del primer libro de Reyes. En el libro de Reyes hemos escuchado hoy cómo el profeta Elías se encuentra con esta mujer viuda de Sarepta. ¿Y qué significa esta mujer viuda, verdad? ¿Qué es lo que están viviendo en aquel tiempo? Porque a lo mejor, ¿verdad?, escuchamos hoy el relato, ¿verdad?, este milagro de que no sacaba la harina, pero ¿qué significa este relato a final de cuentas? ¿Cuál es la enseñanza profunda que tiene en el trasfondo precisamente esta realidad, ¿no? Mis hermanos, este texto nos invita precisamente a descubrir un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque si ustedes leen los versículos anteriores, hay una sequía en el pueblo de Israel. ¿Y por qué ha venido una sequía? Dice el texto de Reyes, dice, porque el pueblo estaba confiando en el dios Baal, en lugar de confiar en Yahvé, en su Dios, estaban confiando en otro Dios, ¿no?, que se supondría que era el Dios de la lluvia, ¿no? Y curiosamente el Dios de la lluvia no da lluvia porque hay una sequía, ¿no? Pero esta sequía no hay que verla simplemente como un castigo de Dios. Porque a veces, ¿verdad?, cuando decimos, no confiaron en Dios y vino una sequía, y de inmediato decimos, es que Dios los castigó, ¿verdad?, porque no confiaron en Él. No, la sequía no es un castigo de Dios. Eso es una lectura reduccionista de la palabra, ¿no? ¿Qué significa la sequía? La sequía es sobre todo una actitud espiritual en el hombre, ¿no? Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre deja de confiar en Dios, cuando el hombre ya no quiere vivir cerca de Dios, viene la sequía. Viene la aridez en la vida, no hay vida, porque cuando hay sequía no crecen las plantas, ¿verdad? Cuando hay sequía no hay cosechas en abundancia, ¿no? Todo se va disminuyendo. Por lo tanto, quiere decir que cuando uno deja de confiar en Dios y empieza a confiar en otras cosas, aparece la sequía. Porque resulta ser que mis confianzas, en donde yo estoy depositando mi confianza, en realidad no es lo que sustenta mi vida. En realidad no es lo que le da sentido a mi historia. Voy descubriendo con el paso del tiempo que esas confianzas son superficiales, que esas confianzas son pasajeras, que esas confianzas no son auténticas, ¿no? Y eso es el símbolo de la sequía, ¿no? ¿Cuántas personas que a veces confían en su dinero? Bueno, pues sí pueden confiar en su dinero, pero si un día se les acaba el dinero, llega la sequía, ¿no? ¿Por
porque ya no puede dar vida. ¿Cómo va a dar vida? Creyó que el dinero era lo que daba vida y no da la vida, ¿no? ¿Cuántas personas que confían en su poder, ¿verdad?, en sus influencias, y un día pueden perder su poder, ¿no? ¿Y qué les queda? ¿Qué vida queda, no? Y a veces confiamos en cosas superficiales, mínimas, y algún día se descomponen, algún día no valen la pena, etcétera. Llega la sequía. La sequía, por lo tanto, es un signo precisamente en la Biblia del hombre que se tiene que dar cuenta que cuando no está con Dios, con el paso del tiempo llega a estar reseco, ¿no? Es decir, llega a estar estéril, llega a dejar de dar vida, porque lo que confiaba no le da lo que necesita realmente la vida, ¿no? Y en ese contexto, el profeta Elías va caminando por ahí, ¿no? Al inicio, ¿verdad?, decía que los cuervos le traían de comer, ¿verdad?, que estaba ahí, tenía un río de agua, pero un día los cuervos no van, un día el río se seca y el profeta tiene que seguir caminando. Dios le dice adelante, sigue adelante, ¿no? El profeta tiene que vivir también las penurias de la sequedad por culpa de los demás, ¿no? Pero él tiene que afianzarse en esto. Y se encuentra esta mujer viuda, ¿no? Y ya que sea una mujer viuda, socialmente hablando, bueno, una mujer viuda no tenía ningún privilegio de nada, ¿verdad? Una mujer viuda no podía trabajar, ¿no? Las mujeres, ¿verdad?, en aquel tiempo, en esa parte de Oriente, no tenían lugar, ¿verdad?, en el trabajo. Eran totalmente marginadas, ¿no?, y no podían trabajar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una mujer que, pues, en primer lugar, no puede trabajar, no puede tener dinero. Y luego, en tiempo de sequía, bueno, pues es una cosa terrible, y en un lugar donde hay hambruna, ¿no? Está a punto de morir esta mujer, ¿no? Y también ser viuda significa, ¿verdad?, espiritualmente hablando en la Biblia, la viuda puede representar, ¿verdad?, en diversos pasajes a la persona que se ha apartado de Dios, ¿no? Porque si Dios es el esposo, ¿verdad?, y el pueblo vendría siendo la esposa, cuando alguien es viudo, ¿qué significaría? Que se ha alejado de Dios, que ha dejado a Dios al lado, ¿no? Entonces esta mujer puede representar a todos aquellos que se han apartado de Dios, ¿no?, que no viven cerca de Dios, que se han distanciado totalmente de Dios, ¿no? Eso significaría, ¿no? Y ahí está entonces finalmente esta mujer, ¿no?, que está ahí recogiendo un poco de leña, ¿no? Y el profeta de la nada, ¿verdad?, le dice, tráeme un poco de agua para beber, ¿no? Y la mujer pues dice, bueno, pues vamos a darle agua, pobre hombre, ¿no? Pero después de eso parecería un encaje, ¿no? Porque después de eso dice, y también tráeme un poco de pan, ¿no? Obvio, pues una cosa es el agua, ¿verdad? De por sí estamos en sequía, te voy a dar agua, y entonces quieres un pan. Y la mujer le dice, no, dice, porque, dice, por el Señor tu Dios, dice, no me queda ni un pedazo de pan, tan solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, ¿verdad? Y voy a prepararme un pan para mí, para mi hijo, lo comeremos y moriremos. O sea, esta mujer ya no tiene nada, ¿no? Está a punto de morir, está a punto de desaparecer, ¿no? Y este señor, ¿verdad?, este profeta que aparece de la nada, tráeme un poco de pan. Oye, pues si estoy a punto de comer mi último pedazo de pan y quieres que te lo dé a ti, pues no inventes, ¿no? El profeta, uno dirá, pues qué inconsciente, ¿no? Mínimo hubiera hecho una cooperacha ahí para darle algo de comer a esta señora, no que está quitándole lo único que tiene, ¿no? Uno dirá, pero ¿por qué hace esto, no? Pero es que el profeta va más allá de esto. No solamente es que le esté pidiendo el pan porque tiene hambre, ¿no? El profeta quiere dar algo más a entender con esta acción, ¿no? El profeta quiere que esta mujer se abra no a que le dé el pan, sino que se abra a la palabra que le está pidiendo, ¿no? En el fondo, la orden que le está pidiendo, ¿verdad?, es en el fondo le está pidiendo que tenga la capacidad de dar vida. Porque si le da el pan, ¿qué significa que darle el pan? Significa que le está dando vida al profeta, ¿no? Pero curiosamente, para darle vida al profeta, ¿qué necesita hacer? Renunciar a su propia vida, ¿no? Porque si él le da el pan al profeta, pues la mujer se muere, ¿no? El hijo se muere. Bueno, entonces se van a morir, ¿no? Porque dice, nada más tenemos para comer hoy y mañana moriremos. Es una mujer que está aferrada a la vida, ¿no? Es una mujer que dice, pues si hoy puedo vivir, hoy vivo, ¿no? Ya mañana nos morimos, ¿no? Ya mañana vamos a morir porque ya no tenemos pan, pero hoy sí podemos vivir. Y este señor quiere que le quite lo último. No se le hace justo a la mujer, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros diremos, qué injusticia, qué imprudencia, ¿no? Que se vaya a buscarle a otra persona a pedirle pan, ¿no? Pero curiosamente el profeta dice, no, dice, tú no tengas miedo, ¿verdad? Tú ve y prepárame eso, porque así lo dice el Señor Dios de Israel, ¿no? Y entonces pronuncia, dice, esto que yo voy a decir, no lo digo por mí, lo digo en el nombre de Dios, ¿no? Pues finalmente es un profeta y habla a nombre de Dios, ¿no? Porque es en el Dios en el que ella no cree, ¿no? Porque cuando se le presenta, ¿qué le dice? Por el Señor tu Dios, el tuyo, no el mío. Y entonces le dice, pues mi Señor, mi Dios, dice esto. Y es momento de que tengas la oportunidad de creer en la palabra o de no creer en la palabra. Que si tú me das un trozo de pan, la tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará hasta el día en el que el Señor envíe su lluvia sobre la tierra.
Y entonces él dice, si tú crees en mi palabra, que en el fondo es la palabra de Dios, si tú confías en la palabra, nunca se agotará ni la harina ni el aceite. Y uno podría quedarse con una lectura también reduccionista y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Dios hace milagros, ¿verdad? Que no se acabe la harina, que no se acabe el aceite, ¿no? Porque pudo darle un pan. No es eso. No simplemente es que no se acabe la harina, que no se acabe el pan y ya le hicieron. No es eso. ¿Qué es lo que le está diciendo en el fondo el profeta? ¿Qué es lo que le está pidiendo el profeta? Que confíe en la palabra de Dios, que confíe en lo que Dios le está diciendo. Y conste que lo que le está pidiendo es un riesgo, porque no le está pidiendo cualquier cosa, le está pidiendo que le dé el pan. Y que le dé el pan porque finalmente, si él se lo come, él va a seguir vivo y él va a morir más rápido, ¿no? Porque hoy no va a comer ya. Es un riesgo, ¿no? Tiene aquí dos opciones la mujer: o se arriesga a darle el último pan que puede tener en su vida, o se lo come ella. Ahí es un riesgo de vida, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque la mujer puede decir, no le voy a dar nada a este señor, yo mejor como bien, que mi hijo coma hoy, ¿no? Y luego ya pues moriremos, pero hoy comemos, hoy tenemos algo con que llenar el vientre, ¿no? Que ese hombre muera de hambre, no es ni de mi familia, apareció de la nada este extraño, ¿no? Yo no me voy a arriesgar, o me arriesgo y le doy el pan, ¿no? Y me arriesgo y que él coma y que yo me muera de hambre, es un riesgo. Lo que el profeta le está pidiendo es un riesgo, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, ay, pues que le dé el pan y que se multiplique la harina. No es tan fácil, ¿no? O sea, ¿quién se va a arriesgar a eso, no? Estamos en un momento de sequía, en un momento de hambruna. Lo único que tengo para comer hoy es esto y le voy a dar eso. ¿Seré capaz yo de darle lo último que me queda? ¿Seré capaz yo de darle lo último que tengo para subsistir en esta vida, en esta historia? ¿Seré capaz de hacer esto? O sea, en el fondo lo que el profeta le está pidiendo no es fácil, ¿eh? A veces se puede ver como un relato muy simplón, pero en realidad es un riesgo, ¿no? Es un riesgo en que lo que está en riesgo es la vida de la mujer y de su hijo. ¿Será posible que la mujer se arriesgue a esto? Y en el fondo es entonces la confianza en la palabra. ¿Será capaz la mujer por la palabra de Dios arriesgar su vida? Y entonces la mujer obedece, ¿no? Y se arriesga, ¿no? Se arriesga a dar el pan, ¿no? Y entonces se lo da, se lo hizo al profeta, ¿verdad? Se arriesgó, ¿verdad? Pudo haber sido un estafador, ¿no? Pues con permiso, ahí muéranse, ¿no? Pudo haberse arriesgado. Se arriesga. Y dice, y a partir de ese momento ni se vació la tinaja de harina, ni la vasija de aceite se agotó. A partir de ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el que se arriesga en la vida por la palabra de Dios, nunca se agotan las cosas que Dios va dando, ¿no? Nunca se va escaseando lo que Dios va dando. Y no nos referimos ni a la harina ni al aceite, sino a los dones que Dios va entregando en la vida. Pero solamente eso se hace cuando nos arriesgamos en la palabra, cuando nos arriesgamos a poner en práctica la palabra. Es eso. Más allá de decir, le dio la harina y el aceite, está hablando de la confianza en la palabra. Esa es la enseñanza del texto. La enseñanza del texto no es que nunca se acabó la harina, ¿no? Si alguien se fuera de aquí diciendo, ay, nunca se acabó la harina, qué hermoso, no entendió el pasaje. Ese no es el sentido del pasaje. No nos contaron un milagro de harinas ni de aceites. Nos contaron un milagro de palabra. Confió en la palabra. Eso es el milagro del fondo. ¿Por qué hubo un milagro? Porque hubo una mujer que confió en la palabra y arriesgó su vida. Esa es la enseñanza del texto, ¿no? Hay alguien que es capaz de arriesgar su vida por la palabra, ¿no? Y que Dios va dando lo necesario para la vida, porque conste que dice que nunca se vació, ¿verdad? La vasija de harina, ¿no? Ni de aceite, pero dice que nunca se vació. Pero nunca dice, y aparecieron kilos de harina. Jamás dice eso, ¿eh? No dice, y a partir de ese momento la mujer tenía kilos de harina, puso su panadería. No dice eso. Nada más en lo que ella necesitaba, ¿no? Nunca se agotó para lo que ella necesitaba, a partir de ese momento. Entonces, en primer lugar, hay un milagro, sí, pero no en abundancia. Nada más le está teniendo lo necesario para subsistir. Va a seguir viviendo la mujer, ¿verdad? Hasta que vuelva a llover, va a seguir viviendo sin miedo, porque va a tener lo necesario para la vida. Entonces, en primer lugar, sí hay harina, pero nada más lo que necesita. Dios órale, ya le dices un pan, bueno, ahí te va kilos, ¿verdad? Litros de aceite. No, lo normal, lo que tenía en su tinaja, ¿no? Lo necesario que ella requiere para subsistir cada día, ¿no? Pero finalmente es la mujer que ha confiado en la palabra. Y entonces la pregunta del día de hoy seremos, ¿y nosotros seremos como esta mujer, capaces de confiar en la palabra? Porque esta mujer ni conocía a Yahvé, ¿no? Estaba en tierra extranjera, ¿no? Y se arriesgó a confiar en la palabra de un Dios que ni conocía, ¿no? Se arriesgó eso. Nosotros venimos cada domingo a misa y nosotros cada domingo escuchamos la palabra de Dios y creemos en Dios. La gran pregunta sería, ¿y yo realmente confío en la palabra que escucho cada domingo? ¿Yo realmente confío en la palabra de Dios que se proclama cada domingo aquí? ¿O nada más la escucho, nada más me la aprendo, nada más me la sé? ¿O realmente confío en la palabra? Yo realmente confío en la palabra de Dios.
Yo seré capaz de darle hoy a Dios el pan que me pide, ¿verdad? Y el pan puede ser el pan de la paciencia, ¿no? El pan del perdón, porque perdonar es lo mismo que esta mujer. Así como esta mujer puso en riesgo su vida para darle el pan al profeta, perdonar es poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Porque no sabemos cómo va a responder el otro, ¿no? No sabemos si el otro nos pueda volver a traicionar. Es un riesgo para la vida, ¿no? El perdón es un riesgo para la vida. Es bien difícil, ¿no? ¿Quién quiere dar el pan del perdón? No es tan fácil, ¿no? Híjole, dar el pan del perdón, híjole, pues es que, ¿qué tal si me vuelven a ver la cara? ¿Qué tal si se vuelven a hacer o me hacen otra cosa peor, ¿no? Qué difícil es dar el pan del perdón. Qué difícil es dar el pan, ¿verdad?, de la solidaridad, ¿verdad? ¿Qué tal si le doy algo y no lo aprovecha, ¿no? ¿Y qué tal si le doy esto y ni las gracias da? ¿O qué tal si le doy esto y ni se acuerda, ni dice algo? O sea, es un riesgo. Si nosotros lo pensamos cada domingo que venimos a la misa y cada domingo que escuchamos el mensaje, pues cada domingo es un riesgo, cada domingo nos pide algo, ¿no? La semana pasada Dios pedía amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda la mente, con todo el corazón. ¿Quién se arriesga a eso, no? ¿Quién dice de verdad voy a amar a Dios totalmente, no? ¿Quién se arriesga a decir, sí, cierto, yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, tratarlo como si fuera yo? ¿De verdad soy capaz de arriesgarme? Eso es un riesgo, ¿no? Sí, uno se sabe las lecturas, uno las recuerda, uno entiende la explicación, dicen, ay, qué bonito, ¿no? Todo lo que viene detrás. Pero ¿y de verdad confío en la palabra? ¿De verdad me arriesgo en la palabra? Soy como esta mujer y preparo el pan para el profeta, preparo el pan para mi enemigo, preparo el pan para el enfermo, preparo el pan de la palabra, del amor, de la solidaridad para el que lo necesita, o me lo como y no se lo doy al profeta. ¿Soy capaz de arriesgarme o no? Y curiosamente el que se arriesga, dice la lectura, el que se arriesga nunca se acaba la harina, el que se arriesga nunca se acaba el aceite. Es decir, cuando uno se arriesga a perdonar, tenemos lo necesario para vivir, tenemos una vida distinta, porque a partir de ese día la vida de la mujer se terminó, su vida cambió. Todos los días vivía preocupada, ¿qué comería ella y su hijo, no? Y a partir de ese día esa mujer tenía una vida distinta. Todos los días se levantaría y sabría que habría algo que comer, ¿no? Mientras llegara la lluvia. Todos los días su vida era distinto, ya su vida no era como la de antes. La vida cargada de preocupaciones antes del encuentro con el profeta era una. Después de que se encontró con el profeta, su vida fue distinta. Ya no vivió igual, ya no veía la vida de la misma manera, ya no pesaba las mismas situaciones difíciles en su historia. Ya no era lo mismo, ya su vida había cambiado. Cuando alguien confía en la palabra, la vida es distinta. Y no porque haya pan y harina, no, la vida es distinta. Cuando alguien se arriesga a perdonar, su vida empieza a ser distinta, porque a partir de ese momento entiende la vida desde otro punto de vista. Cuando alguien de verdad perdona, la vida es distinta. Cuando alguien de verdad se atreve a confiar en la providencia de Dios, su vida es distinta. Él sabe perfectamente que está en manos de Dios y se sabe guiar por Dios. Su vida la ve desde otro punto de vista, La vida cambia cuando realmente confiamos en la palabra, pero nadie lo puede entender hasta que lo vive, hasta que se arriesga a dar el pan, Mientras yo no me arriesgo a dar el pan, nunca seré capaz, ¿verdad?, de entender este pasaje. Ya, porque uno dirá, bueno, ¿y cómo será que cómo es la vida después de creerle a la palabra? Pues viva la palabra, arriesgue la palabra. Mientras no nos arriesgamos, mis hermanos, en ningún momento, ¿verdad?, cambiará nuestra vida. Esta vida que experimentó la mujer, solamente ella lo tiene, ¿verdad? Vivió de una manera distinta a partir de eso, ¿no? Su relación con Dios fue distinta a partir de ese momento. Todo cambia cuando uno confía en la palabra. Todo cambia cuando uno de verdad dice, voy a arriesgarme a perdonar, voy a ayudarme a ayudar, voy a arriesgarme a confiar, etcétera. La vida cambia, la vida es distinta. Y dicen, sí, cierto, aquí está Dios. Y su vida se va transformando profundamente. Pero esto solamente se puede lograr en la medida en la que vamos confiando en la palabra. Pues mis hermanos, pidamos a la luz de este pasaje que hemos escuchado el día de hoy, a pedir al Señor por lo menos fuerzas, ¿verdad?, para confiar en su palabra. Ánimo, ¿verdad?, para decir, híjole, pues voy a preparar este pan que me está pidiendo hoy Dios para empezar a tener una vida distinta. Y quién quita, a lo mejor si tomamos valor, tomamos fuerza, empezamos a vivir la palabra y nuestra vida se empieza a transformar viendo las cosas desde otra nueva perspectiva. Pues que el Señor nos dé esta fuerza para no solamente ver la palabra de fuera, sino para darla, para vivirla y para transformar nuestra existencia. Que así sea. Así sea. Vamos a ponernos de pie y decimos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, oremos por todos los hombres, por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. Y digamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que vive en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos mexicanos, que el Espíritu Santo los asista en la reunión que tendrán esta semana. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos, pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus gobernados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el personal médico y de enfermería y demás trabajadores del sector de salud. Por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, aún poniendo en peligro su propia vida, para que Dios los fortalezca. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que realizamos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor, que escuches esta súplica de tu pueblo, que confíe en tu amor, y no permitas nunca que desconfiemos de tu palabra. Antes, ayúdanos a confiar en ella, a saber que tu palabra puede darnos una vida nueva y a tener el valor para seguirla en la experiencia de cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles,
y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos nuestra plegaria al Padre cantando. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo nos damos ahora un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para la comunión, hermano, les recuerdo que es en la mano, ¿verdad? Mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos acudimos ahí sobre la mesa. Y ahí tenemos el gel en el pasillo central para poderlo colocar previamente en las manos.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Que así sea. ¿Cómo está usted?